entre ellos. Una vez más, y hacerme ano, y yo habitaré entre ellos. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Padre celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, te bendecimos, Padre. Señor Dios, estamos agradecidos, Señor, de haber podido alabar tu nombre, Señor. Ahora, Señor, que nuestra tierra, que la tierra de nuestro corazón ha sido preparada con, Señor Dios, la alabanza, con el levantar de tu nombre, Señor. Te pedimos, por favor, que entonces tu palabra como una semilla caiga, Señor, que la riegues con lágrimas de gratitud, Señor Dios, que por favor, Padre amado, todas las palabras y los principios que vamos a escuchar en esta noche, Señor, no solamente sea letra muerta, Señor, sino que sea palabra vivificada, para que podamos, Señor Dios, crecer a tu imagen y a tu estatura, Señor, y que en algún momento, Señor, que tú, Señor, lo creas conveniente, Señor, podamos, Padre amado, recibir, Señor Dios, el galardón más grande de todos, el cual es ser como Jesús. Te damos muchas gracias, Padre, te glorificamos y te exaltamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre, amén. Bueno, pues estamos, hermano, gloria a Dios, aleluya. Estamos, comenzamos a ver, hasta hace 8 días apenas comenzamos, hermano, a estudiar lo que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra sobre el tabernáculo de Moisés, amén. El tabernáculo de Moisés, hermano, no es otra cosa, lo estamos aprendiendo, sino la sombra y la figura de la estatura del Señor Jesús, amén. Y nuestro estudio en esta noche se llama así, a su estatura, amén. Y estamos, hermano, trabajando en esto porque sabemos, hermano, que el llamamiento más grande que el Señor nos ha dado, hermano, mire, el Señor ha dado diferentes tipos de llamados, el Señor ha dado diferentes tipos de dones, algunos, como dice la Escritura, hemos sido llamados a ser pastores, maestros, doctores, evangelistas. Algunos son músicos, algunos cantan. El Señor ha llamado a unos a compartir su palabra en las calles, en los reclusorios. Probablemente, hermano, el Señor lo ha llamado a usted no sé, hermano, a un sinnúmero de cosas por hacer. Pero el llamamiento más grande que el ser humano puede recibir es precisamente ser como Jesús. Amén, hermano, ¿está aquí? Ser como Jesús, hermano, es nuestra meta más alta. Parecernos a Él en hechos, en palabras, en sentimientos, en pensamientos, hermano, es lo más grande que uno puede llegar a ser. A lo mejor, hermano, usted ha recibido un llamado aquí en la tierra, gloria a su nombre, aleluya. A lo mejor, hermano, usted ha recibido un llamado aquí en la tierra, gloria a su nombre, aleluya. Es la retroalimentación de la transmisión. Así que alabe al Señor, hermano, ¿sí? Eso quiere decir que sí se está escuchando la transmisión. Amén. Bueno, hermano, les decía, podemos haber sido llamados a, no sé, a construir una casa grande, a tener una carrera, a tener una familia hermosa, y todo eso está bien, pero el llamado más alto es ser como Jesús, es crecer a su estatura. Amén, hermano, gloria a su nombre. Ahora, estamos estudiando esto que usted ve aquí, hermano, en esta pared. No es una imagen, no es un ídolo, no es un santo, no le rezamos, no le adoramos. Gloria a su nombre, aleluya. Es simplemente, hermano, es simplemente un mapa, un mapa de crecimiento, hermano, en donde usted y yo podemos encontrar, hermano, la estatura de Jesús. Y eso, hermano, viene plasmado en la palabra de Dios. Y allí en Éxodo capítulo 25, versículo 8, en donde leímos hace un momento, dice la palabra de Dios: y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Amén. Y ese santuario que el Señor Dios ha estipulado, hermano, o que le pidió a su pueblo hacer aquí, es eso que usted y yo vemos allí, amén. Y ese, hermano, esto era solamente un templo,
un lugar en donde la presencia de Dios quería descender, un lugar, hermano, en donde el Señor quería habitar en medio de su pueblo. Ahora, usted y yo, hermano, solamente estamos estudiando todo lo que está pasando aquí atrás. Usted y yo ya lo vimos y estamos en la introducción de nuestro tema porque estamos viendo a través de la palabra de Dios cómo cada una de las partes que componían este santuario, muebles, cada parte, hermano, vamos a aprender desde el clavo más pequeño hasta el mueble más grande y ostentoso. Todas las partes que esta tienda llamada tabernáculo tiene en sí misma nos habla de Jesucristo. Y por eso se llama a su estatura, hermano, porque al aprender cada parte de lo que el tabernáculo nos enseña, usted y yo, hermano, vamos a tener la oportunidad de hacer nuestras, ¿está conmigo? De hacer nuestras las experiencias que cada una de estas cosas nos enseñan. Amén. Les decía, el clavo, el mueble, las cortinas, las columnas, todas estas cosas, hermanos, nos representan a Jesús, pero al mismo tiempo, hermano, tienen que ser formadas en nosotros para que usted y yo crezcamos justamente en eso de lo que le estoy hablando, a la estatura del Señor Jesús. Amén, hermano. Y vimos, hermano, cómo el tabernáculo, hermano, era esa tienda, era esa parte, hermano, que nos muestra la estatura del Señor. Aprendíamos hace 8 días que la palabra estatura en un ámbito físico tiene que ver con lo que una persona puesta de pie mide. Físicamente la estatura de alguien es 1,80, 1,70, 1,58, etcétera. Pero moralmente la palabra estatura tiene un significado interesante y nos habla, hermano, del crecimiento moral o espiritual, gloria a su nombre, que nosotros debemos alcanzar en Cristo Jesús. ¿Está aquí? Cuando usted y yo estamos entonces hablando de crecer en la estatura del Señor Jesús, nos estamos refiriendo, hermano, a crecer en su carácter. No sé si estoy siendo claro. A crecer, hermano, en lo que Él es. ¿Y qué es Jesús? Dígame usted, ¿qué es Jesús? Sí, ¿qué es Jesús, hermano? Fuerte. Amor. Así que entonces usted y yo tenemos que crecer en amor a la par del Señor Jesús. Y hermano, y cuando usted y yo nos damos cuenta de nosotros mismos, nos podemos fijar, hermano, y si somos honestos, nos daremos cuenta que no estamos a la estatura de amor del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús ama a todos, sin acepción de personas. El Señor Jesús, hermano, no ve los defectos de la gente para decir, a este sí lo amo y a este no. Pero en cambio usted y yo sí hacemos eso. Así que necesitamos crecer en su estatura de amor. ¿Qué más es Jesús? Paz. Paz. Wow, hermano, ¿cuánto nos hace falta crecer en la paz de Jesús? Porque no todos tenemos paz. Es lo más caro, hermano, que el hombre posee, la paz. Y a veces, hermano, nos la roba cualquier cosa o cualquier persona. ¿Qué más es Jesús? Verdad. Crecer en verdad. Crecer en su estatura es crecer en su verdad. ¿Qué más, hermano? Misericordia, crecer, ser más misericordiosos. Es vida, tener una vida abundante de Jesús en nosotros. ¿Qué más es Jesús? Perdón. O sea, se da cuenta, hermano, crecer en la estatura del Señor Jesús. Entonces estamos hablando de crecer en su carácter, en lo que Él es. ¿A cuántos de nosotros nos hace falta crecer en Jesús? ¿Verdad que sí? A todos nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Estábamos viendo, hermano, también que la estatura del Señor, bueno, la podemos representar en forma de cruz y vimos el porqué de esa forma de cruz, bendito sea su nombre, amén. La forma de cruz, hermano, bueno, allí vimos cuántas veces Dios le instruyó a Moisés a hacer ese tabernáculo, fueron 4 veces, fuimos a las 4 citas, quiero avanzar un poco. Encontramos, hermano, que en Jesús también está en este tabernáculo, perdón, está la descripción de lo que el santuario de Dios tenía que ser, amén, el templo. Veíamos, hermano, que tenemos un tabernáculo celestial. Todo lo que Moisés vio en este mapa, en estos muebles, está en el cielo, amén. Y lo vimos ya hace 8 días detenidamente. Vimos cómo cada uno de estos muebles, son 7 en total, están
dispuestos en el cielo. Y lo que Dios le regaló a Moisés, según lo que la Biblia nos enseña, es una visión de este tabernáculo celestial. Amén. Luego vimos que tenemos un tabernáculo terrenal, es el que Moisés ya construyó con madera, con oro, con metal. Tenemos, hermano, también un tabernáculo corporal. Usted y yo somos un tabernáculo. La palabra tabernáculo significa una tienda o un templo. Y en Corintios 6, ¿verdad? 19, usted y yo aprendíamos que la Biblia dice, ¿o ignoráis? ¿Qué cosa? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que nuestro cuerpo debemos de cuidarlo. Es lo que estamos aprendiendo con los jóvenes por las mañanas. Cuidar el templo del Señor, porque es la habitación de su presencia. Y luego, hermano, vimos el tabernáculo más perfecto. El más perfecto tabernáculo que es, según Hebreos 9, Jesucristo mismo. Él es el tabernáculo perfecto. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro mapa, hermano. Él es nuestra meta. Él es nuestro camino. Usted y yo no nos queremos parecer a nadie. Nos queremos parecer a Jesús. Usted y yo, hermano, no estamos luchando en esta tierra. No venimos a la casa de Dios para ser como alguno de nosotros. No, hermano. Usted y yo queremos ser como Jesús. Por eso estamos aprendiendo sobre su estatura. Amén. Luego, hermano, yo les mostré la forma de cruz tiene un porqué. Amén. Aprendíamos hace 8 días que los 7 muebles en el tabernáculo que están descritos en el Antiguo Testamento están acomodados curiosamente, y lo pongo entre comillas porque en Dios no hay casualidades, están acomodados en forma de cruz. Y ese era un mensaje, hermano. Desde entonces el Señor había marcado una forma de cruz, porque este tabernáculo también nos muestra el camino de nuestra redención. Todo pecador, hermano, tiene que tener una experiencia con Jesús. Y cuando uno, hermano, como pecador tiene una experiencia con Jesús, entonces, hermano, uno no puede ver otra cosa sino la forma de la cruz. Amén. Porque la cruz representa nuestra salvación, hermano. La cruz representa nuestra vida. La cruz representa la victoria de Jesús en la cruz del Calvario por encima de la muerte. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Hasta aquí todo bien? Ok, bueno. Entonces, hermano, vamos en esta noche a ver algunas razones por las cuales el tabernáculo es un tema de estudio para nosotros. Porque probablemente alguien pudiera decir, ¿por qué tenemos que estudiar el tabernáculo? ¿Por qué tenemos que aprendernos lo de todos estos conceptos y muebles y cosas? ¿Qué tiene que ver conmigo eso? A lo mejor usted, hermano, dice, es que a mí que me hablen de otra cosa, pero de eso no. Bueno, vamos a ver algunas razones por las que el tabernáculo debe de ser estudiado. La primera de ellas, hermano, la tiene allí usted, no sé si la alcance a ver, pero es porque es tipo y sombra del Señor Jesucristo. Por favor, las hermanas, las damas, acompáñenme a abrir su Biblia en Efesios 4:13. Es una escritura que conocemos bien. Efesios 4:13. Y los varones vamos a regresar a Hebreos 9:11. Hermanas, Efesios capítulo 4, versículo 13. Gracias, Jesús, aleluya. Y los varones vamos a leer Hebreos 9:11. ¿Está bien? La primera razón por la que el tabernáculo de Moisés debe ser estudiado es probablemente la más importante, es porque es tipo y sombra del Señor Jesús. Aunque ya lo hemos repetido, vamos a confirmarlo en la palabra de Dios, por favor. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Hermanas, a la cuenta de 3, por favor, fuerte. 1, 2, 3. De la estatura, ¿verdad? ¿A la medida de qué? De la estatura de Jesucristo. Y la estatura de Jesucristo ya nos quedó claro que se está refiriendo a este tabernáculo, a su estatura. Amén. Ahora, en Hebreos 9:11, los caballeros vamos a leer fuerte. La palabra de Dios dice así: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber,
no de esta creación, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Así que la primera razón, hermano, que usted y yo debemos de anotar, que debemos de subrayar, la razón más importante por la que el tabernáculo es un tema de estudio para usted y para mí, es nada más y nada menos porque es sombra de Jesús. Porque al estudiar el tabernáculo, entonces estudiamos ¿a quién? A Jesús. Al aprender de tabernáculo, aprendemos de Cristo. Al crecer en el tabernáculo, crecemos en Cristo. Amén. Esa es la primera razón y es la más importante, hermano. Porque entonces todo lo que usted y yo encontremos en la Escritura sobre el tabernáculo, entonces, hermano, usted y yo ya sabemos que nos está señalando a una sola dirección, al Hijo de Dios. Amén. Todo lo que usted y yo encontremos, hermanos, referente al tabernáculo en la Biblia, señala a Jesucristo. Amén. Y por ende, nos señala nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ser como Jesús. Bendito sea su nombre. Aleluya. Segunda razón, hermano, que usted tiene allí. Segunda razón es porque fue construido de acuerdo a la planeación divina. Bendito su nombre. Aleluya. Amén. Construido de acuerdo a la planeación divina. Y esto, hermano, ya lo vimos anteriormente, solamente es para que usted lo tenga allí subrayado. ¿Cuántas veces dijimos que Moisés recibió la orden de parte de Dios para hacerlo? 4. ¿Y por qué 4? Se los dije hace 8 días. ¿Por qué precisamente 4 veces? Y no 8 o 10 o 15 o 2 o una, con una bastaba tal vez. ¿Por qué 4? ¿Alguien recuerda por qué? Sí lo comenté. Porque estas 4 veces se encajan en los 4 puntos de la estatura de la cruz. En otras palabras, lo que el Señor estaba haciendo al decirle a Moisés que lo hiciera en 4 ocasiones diferentes, era estar, hermano, poniendo la base completa. Le estaba diciendo a Moisés que estas 4 veces se encajaban perfectamente en la estatura de Jesucristo. ¿Sí se da cuenta? Así que, hermano, la planeación fue divina. No fue algo que se le ocurrió a Moisés, hermano. No fue Moisés, perdón que se lo diga de esta manera, pero Moisés no se fumó nada. Y un día tuvo una visión y dijo, yo vi como que tenía que construir algo. No, hermano, no. Dios mismo se lo dijo. Fue inspiración divina, bendito su nombre, aleluya. ¿Y cómo sabemos que fue inspiración divina? Porque todos los detalles encajan perfectamente en la persona de Jesús. Usted póngase a hacer algo hoy, hermano, o mañana, así como que usted tiene mucha imaginación, póngase a construir algo, a ver si encaja en Jesús sin saber nada. Eso la mente humana no lo puede hacer. Tuvo que haber venido de Dios. Y estas 4 veces dan testimonio de que Dios estaba en el asunto. Amén. Así que la segunda razón, hermano, por la que usted y yo tenemos que estudiar el tabernáculo, es porque vino directamente de la cabeza de Dios. Aquí se originó en la mente del Señor, hermano, porque estaba señalando a Jesús. ¿Sí está quedando claro? Número 3, tercera razón, hermano, por la cual estudiamos el tabernáculo, es porque el pueblo tenía una necesidad de reunirse con Dios. Volvamos a Éxodo 25:8. Vamos a estar probablemente tocando las mismas citas durante algunas lecciones, porque tiene que quedar bien claro, hermano, para nosotros. Yo le dije hace 8 días, estudiar el tabernáculo, hermano, nos hará entender el resto del mensaje de la esposa. Si usted y yo, hermano, estudiamos y nos queda bien claro cada principio que la palabra del Señor nos muestra conforme al tabernáculo, entonces ya no habrá duda de otras cosas. Así que más nos vale que lo tengamos bien aprendido. Amén. En Éxodo 25:8 encontramos la tercera razón por la cual es importante estudiar el tabernáculo de Moisés. Una vez más leámoslo todos. Éxodo 25:8 dice: y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. ¿Cuál es esa tercera razón? Que el pueblo tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Israel? Tener la presencia de Dios entre ellos. Hermano, ¿usted cree que la presencia de Dios es una necesidad para usted? ¿Sí? Tenemos, ¿verdad?, necesidades básicas del hombre, necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son una de ellas?
¿Cuáles son nuestras necesidades fisiológicas? Comer, dormir, ir al sanitario, etcétera, ¿no? Son necesidades que cualquier ser humano que no las tiene, usted pase 3 noches seguidas en vela y verá cómo se va a sentir. Pase 2 días sin ir al sanitario y verá, hermano. Pase 8 días sin comer y ya capaz que no la cuenta, porque son necesidades básicas. Israel tenía una necesidad básica, hermano, la presencia de Dios. Y Dios, hermano, bendito su nombre, había visto esa necesidad en el pueblo. Dios sabía que el pueblo necesitaba, hermano, que Él estuviera entre ellos. Y para suplir esa necesidad, el Señor dijo, háganme un santuario. Háganme un santuario y yo estoy allí. Bendito su nombre. Levanten una casa, levanten un templo de adoración y yo les prometo que voy a estar entre ustedes. Gloria a su nombre. Hermano, esa misma necesidad la tiene el hombre hoy. El ser humano hoy, hermano, tiene esa necesidad, solamente que a la gente allá afuera no es consciente de que necesita de Dios. Sienten la necesidad y la tratan de suplir con un montón de cosas. Drogas, sexo, alcohol, bailes, pleitos, dinero, riquezas, fama, poder, pertenencias, carros, casas. Y la gente busca, hermanos, saciar algo porque no es consciente que es un tabernáculo. La gente, gloria a su nombre, aleluya. Las personas, hermano, en la mayor parte de todos, de toda la humanidad, no sabe que somos un tabernáculo. Y que entonces dentro de nosotros hay una necesidad llamada la presencia de Dios. Por eso, hermano, no estamos locos al venir a la casa de Dios. Por eso cuando nos ven, hermano, aquí tirados, llorando, greñudos, despeinados, hermano, gimiendo, la gente dice, ¿qué les pasa? ¿Están locos? No, hermano, no estamos locos. Solamente estamos supliendo esa necesidad básica de la presencia de Dios. Le estamos diciendo, por favor, lléname. Hoy lo entonábamos, ¿no, hermano? Hace un momento. Dame de beber de tu manantial. Necesito más. Hermano, porque el ser humano tiene una necesidad básica. Se llama Dios en su vida. Y dicen por allí, el hoyo o el vacío que sientes es del tamaño de Dios y solo Dios cabe allí. Entonces, ¿de qué tamaño es esa necesidad? Infinita. Porque Dios es infinito y nada lo va a llenar. No lo va a llenar un hombre o una mujer. No lo va a llenar, hermano, cualquier cosa que podamos obtener. La necesidad básica del hombre llamada Dios solo se llena con Dios. Es absurdo que cuando usted y yo tenemos hambre, nos comamos una piedra. ¿Verdad que nadie lo hace? Usted tiene hambre, hermano, y si usted de veras tiene hambre, abre el refri y se calienta lo que haya. Una tortilla con queso o a ver qué se encuentra, pero usted, aunque sea un chile mordido, pero chiste es saciar, porque tenemos hambre, porque hay una necesidad. Hermano, la necesidad que sentimos, el vacío, la depresión, la angustia, lo que hoy llamamos ansiedad, solamente, hermano, se le han puesto esos nombres, pero la realidad se llama la presencia de Dios. E Israel tenía esa necesidad. Así que Dios dijo, está bien, la voy a suplir. Hagan un santuario y yo les prometo habitar. Hermano, cuando usted y yo estamos en la adoración, ¿está aquí? ¿Puede bendecir a Dios? Cuando usted y yo estamos cantando y levantamos las manos y lloramos y nos postramos y danzamos, ¿sabe lo que estamos construyendo? Un santuario para la presencia de Dios. Y entonces usted está aquí, hermano, levantando el nombre del Señor. Y Dios dice, este tiene necesidad. Y entonces manda su presencia y comienza a llenar este tabernáculo personal. Por eso estamos aquí, hermano. Por eso estamos aquí. Porque hemos sido conscientes. Porque hoy usted y yo sabemos, hermano, que necesitamos a Dios. Y queremos también ser un santuario para Él. Amén, hermano. Así que esa es la tercera razón. Porque el pueblo tenía necesidad. Y yo la tengo también. Bendito sea su nombre. Cuarta razón, hermano. Ahí está. Ya está bien. Si las alcanza a ver, hermano, gloria a su nombre. Cuarta razón por la cual estudiamos el tabernáculo es porque está en la Biblia. ¿Escuchó eso? Porque está en la Biblia. Escuche lo que le voy a decir. Si está en la Biblia,
es objeto de estudio para usted y para mí. ¿Oyó eso? Si está en la Biblia, entonces tengo que estudiarlo. Ay, pero hay unas historias ahí medio raras. ¿Están en la Biblia? Algo nos quieren decir. Porque la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, fuerte, toda escritura es inspirada por Dios para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Toda escritura. No dice nada más los salmos, ¿verdad que no? No dice nada más Génesis o nada más Hechos, no. Toda escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermano, si está escrito en la Biblia, entonces es objeto de estudio. Ahora, usted y yo vamos a ir descubriendo, hermano, a lo largo conforme pasen los días y nuestras lecciones, que el tabernáculo está descrito en toda la Biblia. No nada más está en Éxodo, hermano. El tabernáculo de Moisés, que es tipo y sombra de Jesús, está, hermano, compaginado en todos los libros de la Biblia. Así que la cantidad de información que encontramos en la palabra de Dios nos debe dar ya una señal de que debemos estudiar esto. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. Gloria a su nombre. 5. Número 5, hermano. La quinta razón es porque nos dará más claridad del Nuevo Testamento. Amén. Por allí creo que ya no me quedé nada más con las ganas. Le iba a mandar una publicación de Instagram a los muchachos. La voy a mandar a toda la iglesia. Si usted tiene Instagram, lo va a ver. Me llamó mucho la atención, hermano, porque lo compartí en mi historia de Instagram, pero quería mandárselo al grupo de jóvenes, nada más que se me olvidó, creo. Pero es una publicación en donde hacen, hermano, un diagrama de las más de 3,000 referencias que hay en el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. ¿Sí me dio a entender? O sea, en el Nuevo Testamento hay más de 3,000 referencias directas que se hacen de alguna cita del Antiguo Testamento. ¿Y por qué es muy interesante e importante esto, hermano? Porque algunas personas, incluso cristianas, piensan que el Antiguo Testamento no es ya para nosotros, que no deberíamos de leer el Antiguo Testamento. Eso es de la ley, eso ya pasó. Nosotros somos de Cristo para acá, estamos en el tiempo de la gracia y pueden dar muchos argumentos. Pues nos va a sorprender, hermano, que mientras más aprendamos del tabernáculo, más vamos a entender el Nuevo Testamento. Así que por eso es una razón importante de estudio. ¿Me estoy explicando? Porque si usted en algún momento ha leído el Nuevo Testamento y dice, ay, ¿a qué se refiere? ¿De qué estará hablando Pablo aquí? ¿Qué me quiere decir esto que encuentro en Corintios o en Tesalonicenses o en Gálatas? Bueno, al ir estudiando el tabernáculo, se nos van a ir aclarando muchas cosas que están en el Nuevo Testamento. Así que, hermano, el Nuevo y el Antiguo Testamento son indivisibles. No se pueden, hermano, separar uno de otro. Están fusionados, bendito sea su nombre, porque toda es la palabra de Dios. Amén, hermano. Estamos poniendo estas bases, ¿sí? ¿Está conmigo, hermano? Estamos poniendo estas bases porque a partir de la próxima clase, usted y yo vamos a entrar de lleno a estudiar el atrio y todos los componentes que lo forman. Pero si no entendemos estas cosas, hermano, que en algún momento podrían ser un poco tediosas, porque a lo mejor, hermano, veo por ahí unas caras que dicen, pero hermano, si no las entendemos esto, todo lo demás conforme vayamos creciendo, nos va a resultar un poco difícil. Amén. Entonces, quinta razón, porque nos da claridad en el Nuevo Testamento. Amén, hermano. Gloria a su nombre. Número 6, hermano. Número 6, por sus múltiples nombres. El tabernáculo tiene muchos nombres que nos dan luz acerca de la persona de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Por ejemplo, vamos a Filipenses 2:9. Gracias, Jesús, aleluya. Filipenses capítulo 2, versículo 9.
Lo vamos a leer y luego le explico qué tiene que ver esta cita con uno de los nombres del tabernáculo. Filipenses 2:9. Ayúdenme a leerlo fuerte ustedes, hermanos. 1, 2, 3. Déjeme leerle el 8 para que haga sentido. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora sí, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué tiene que ver esto, hermano? Pues bueno, uno de los nombres de tabernáculo o otro nombre con el que podemos encontrar la palabra tabernáculo en la Biblia es tienda. Una tienda. Y la palabra tienda, hermanos, significa literalmente una casa hecha de tela o de lona. Una casa hecha de tela o de lona. ¿Y qué es el tabernáculo entonces, hermano? Es una casa pobre, una casa humilde. Una tienda, hermano, era algo, pues no digno para Dios. ¿Se acuerda cuando después de muchísimos años, hermano, que el rey David por fin se corona rey? ¿Qué es lo primero que hace? La primera cosa que David hizo como rey, hermano, fue traer el arca. Trajo el arca a Jerusalén. El arca es el séptimo mueble, el de hasta arriba. Es cubierto de oro. Allí estaba, hermano, la presencia de Dios. Entonces, trae el arca a Jerusalén, la trae y la acomoda en una tienda, ¿se acuerda? Le hace una tienda, pero después de que David, hermano, analiza las cosas y ve el arca del Señor en una tienda, él dice algo. Y dice, ¿cómo el arca del Señor va a estar en una tienda? En una casa humilde de lona. No, le tengo que hacer un templo. Y entonces David, hermano, comienza los planes del templo. Usted y yo lo sabemos, no lo termina haciendo él, sino que Dios se lo da a su hijo Salomón. Pero cuando estudiamos o cuando, hermanos, si en algún momento nos toca estudiar el tabernáculo del Padre, que es el templo de Salomón, vamos a ver, hermano, la grandeza que Salomón invirtió en ese templo. Cedro, madera, todo lo más caro, hermano, estaba en ese templo. ¿Por qué? Porque hubo una conciencia en el rey David y hubo una conciencia en el rey Salomón de que el arca de Dios no tenía que estar en una tienda. Porque tienda dijimos que significa ¿qué cosa? Algo pobre, una casa humilde. Y por eso leíamos en Filipenses 2, 8 y 9. Porque dice que el Señor Jesús, ese Señor de gloria, que tiene, hermano, un santuario en el cielo tremendo, lleno de ángeles, de alabanza, de querubines, de serafines. ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. En otras palabras, Él tomó la habitación de una tienda, tomó esta tienda humilde en su propio cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí está aquí, hermano? Piénselo por un momento. El Señor, hermano, desde el principio se humilló, porque siendo el Dios más grande de todos, se hizo, hermano, como la célula más pequeña de todas, un espermatozoide, hermano, dentro de un óvulo. Se humilló, hermano, más de 500,000 millones de veces. Lo más grande se hizo lo más pequeño. ¿Para adoptar qué cosa? Un cuerpo humano que sufrió la humillación de nacer, hermano, de una mujer lleno de placenta y de sangre, como todo parto natural es. Eso es una humillación, hermano, para el hombre, para el ser humano. Y luego, hermano, no nació en un hospital 5 estrellas, rodeado de enfermeras, de doctores y de anestesia y una pantalla en su cuarto y ahí María convaleciente, no. Sino que aunado a eso, hermano, él decidió nacer y aceptó nacer en un pesebre, en un establo, hermano, que es tipo y sombra de nuestro corazón maloliente, lleno de actitudes, hermano, equivocadas, lleno de pecado, lleno de cosas que no son agradables. Un establo es el lugar en donde las vacas y los borregos y los chivos comen y los animales no van al baño a otro lado, ¿verdad que no? Allí mismo. De manera que ese establo, ese pesebre, hermano, estaba lleno de suciedad.
Así que el Señor Jesús, hermano, no conforme de adoptar el cuerpo de una tienda humilde, vino a nacer, hermano, a un pesebre maloliente, porque Él, hermano, quería demostrarnos así que Él podía habitar en cualquier lugar. De manera entonces que no hay corazón, hermano, tan sucio que no pueda recibir al Señor. No hay corazón, hermano, tan feo, no hay corazón tan pecador en el cual el Señor no esté dispuesto. Porque Él tomó el cuerpo de esta tienda. No sé si me estoy explicando. Así que tabernáculo, hermano, también significa tienda, una casa pobre de tela o de lona. Y el Señor Jesús, hermano, habitó en esa casa pobre. Usted y yo, hermano, no somos la gran cosa, ¿verdad que no? No somos tan especiales. No somos, hermano, tan millonarios. No somos, hermano, los hombres más inteligentes o las mujeres más talentosas del mundo. Y no le estoy hablando de, no estoy diciendo que somos la cucaracha. El Señor nos dignifica, pero no somos la gran cosa. Y por ejemplo, hoy la presencia de Dios estuvo entre nosotros. Hoy el Señor, hermano, volvió a tener una casa de lona. Hoy el Señor volvió a habitar en una tienda en medio de nuestras alabanzas. Pobres, medio raquíticas algunas, nos duele ya acá, nos duele acá, ¿verdad? No estamos cansados. Pero el Señor, en medio de esta alabanza que usted y yo le ofrecimos, el Señor habitó. Porque Él, hermano, entiende, o Él tiene, hermano, en su corazón ese sentir de humillarse a sí mismo y de bajar, hermano, a nuestro nivel. Qué maravilla, hermano, que tabernáculo también signifique tienda. Amén, hermano. Otro nombre, por ejemplo, es santuario. Tabernáculo también significa santuario. Y santuario, hermano, significa o quiere decir algo totalmente consagrado al Señor. ¿Puede bendecir a Dios, hermano? Sí, estoy siendo claro esta noche. Santuario significa algo totalmente, ¿qué? Consagrado al Señor. ¿Y qué es algo consagrado? Único uso, separado para una sola cosa. Este lugar, hermano, nosotros no lo rentamos los fines de semana para fiestas y bautizos y primeras comuniones, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque este es un lugar consagrado. Entonces, si tabernáculo quiere decir santuario, es uno de sus nombres, eso quiere decir que usted y yo debemos de ser consagrados, separados. Que no haya otros dioses a los cuales adoremos. Y no me estoy refiriendo a dioses físicos nada más. Porque de pronto los cristianos, hermanos, nos damos el permiso de señalar a la gente. Ay, mira, tiene un ídolo. Ay, mira, todavía cree en fulana, en sutano. Mira cómo tiene allí sus estatuas. Y a veces nos damos el permiso, hermano, de señalar la idolatría externa que el mundo tiene, la cual está mal. Nadie dice que no. Pero nos damos el derecho, hermano, de señalar la idolatría ajena sin ver que nosotros tal vez somos más idólatras que ellos. Porque nos adoramos a nosotros mismos. Adoramos nuestras propias actitudes. Hermano, entonces, un santuario es algo que no tiene ningún tipo de suciedad. ¿Y cómo podemos alcanzar usted y yo el nivel de santuario? ¿Cómo yo, hermano, este hombre pecador que usted ve aquí enfrente de usted, cómo puede alcanzar el nivel de santuario si todos los días batallo con algo en mi carne? A través de la sangre de Jesús. Bendito sea su nombre. A través del fuego de su Espíritu Santo, a través de las aguas de su nombre. Bendito el Señor, hermano. Así que cuando yo vengo, hermano, al altar, y perdón que lo repita, hermano, pero cuando danzamos, cuando gritamos, ¿sabe qué está pasando? El Señor nos está santificando. El Señor está limpiando, hermano, todo lo que hay en nuestro corazón, todo orgullo, toda malicia, toda contienda, todo pleito. Y entonces, hermano, el Señor nos limpia, nos purifica y nos dice, ahí hay un santuario, entonces puede descender, gloria a su nombre. Sí, hermano, somos una tienda humilde. Sí, somos, hermano, personas que no, hermano, tal vez nadie daría un quinto por nosotros. Tal vez para la gente no valemos nada, pero para el Señor sí valemos algo, porque Él, hermano, habita entre nosotros. Pero por esa misma razón,
Él quiere que seamos santuarios, lugares consagrados. Le decía, creo que el miércoles, ¿no? Hablábamos de eso. Que no haya competencia para el Señor. Que no haya amores, hermano, que se le puedan emparejar al Señor. Híjole, Señor, sí te amo. Señor, sí te quiero servir, pero mi casa, mi escuela, mi esposa, mi novia, mi trabajo, mi dinero, Y entonces, hermanos, ya no somos un santuario. ¿Por qué? Porque ya no estamos consagrados exclusivamente para Dios y le servimos a muchos otros dioses. ¿Me estoy explicando? Tabernáculo, hermano, es. Así que Dios quiere que usted y yo nos convirtamos en uno. ¿Está bien, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Y luego, hermano, encontramos también la séptima razón. Amén. Entonces, ¿sí quedaron claros los otros nombres? Tabernáculo también es tienda y también es santuario. Amén. Luego, hermano, número 7, última razón que usted y yo, hermano, tenemos que tener muy clara para a partir de hoy estudiar todo el tabernáculo, hermano, es por el orden de la construcción. Dijimos ya, la número 2 es la planeación divina, ya vimos 4 veces, etcétera. Pero la 7 es diferente, el orden de la construcción. ¿Y cuál es ese orden? ¿Qué nos dice el orden de la construcción? Regresemos a Éxodo para que veamos cómo fueron las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel para construir el tabernáculo y qué tiene que ver eso conmigo. Gracias, Jesús. Alabe al Señor, hermano. Dios está diciéndole algo, hermano. ¿Estamos aprendiendo algo? Gloria a su nombre. Éxodo, regresemos al mismo capítulo. Éxodo capítulo 25. Pero ahora vamos a leer el verso 10. Gracias, Jesús. Aleluya. Éxodo 25, 10. Y luego solamente de vuelta a la hoja para que enseguida leamos el capítulo 27, versículo 1. Primero leemos Éxodo 25, 10 y luego leemos Éxodo 27, 1. Amén. A su nombre, gloria al Señor. Leamos el 25, 10. Dice: harán también un arca de madera de Sitim, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Ahora, 27:1 dice: harás también altar de madera de Sitim de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. ¿Por qué leímos esto? La séptima razón, hermano, para estudiar el tabernáculo es el orden de su construcción. Si usted y yo, hermano, ponemos atención, vamos a descubrir, gloria a su nombre, que el orden que Dios le empezó a decir a Moisés que construyera no fue de abajo para arriba. Si así hubiese sido, ¿cuál sería el primer mueble que Dios le hubiese pedido a Moisés que construyera? El altar del sacrificio. Pero resulta interesante ver que fue el último que le mencionó. ¿Cuál fue el primero? ¿Lo leímos? El arca. Dice, ¿verdad? En el 25:10, harán un arca. Así que, hermano, no tengo ahorita mi lápiz, pero gloria a Dios. Pero si usted y yo vemos, a ver si puedo mostrárselo aquí. Ahí está. Si usted y yo vemos, hermano, entonces Dios le dijo a Moisés que comenzara a construir el tabernáculo. ¿De cómo? De arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba. Ahora, ¿cuál es el secreto de esto? ¿Cuál es el principio de esto que le estoy mencionando? El Señor comenzó, hermano, a construir, o más bien, le dio las órdenes a Moisés para que él comenzara a construir de arriba a abajo, porque el deseo, escuche bien, el deseo de que Dios tenga contacto con la humanidad viene de él. ¿Me escuchó? Hermano, en nosotros nunca van a ser el deseo real y genuino de buscar al Señor. Hay gente a la que uno le dice: ¿cuándo vas a ir a la casa de Dios? Te invito, mira, vamos a la iglesia. Y hay personas que contestan:
Sí, mira, cuando me nazca, de veras, cuando me nazca yo voy allá. Ahorita, mira, no voy porque no, o sea, la verdad no tengo ganas, pero un día me van a nacer las ganas. Y le digo a la gente que me dice así, nunca vas ahí. No, sí, de veras, nunca vas ahí. ¿Sabes por qué? Porque de nuestro corazón corrupto nunca van a ser las ganas. La gente que se acerca a Dios, hermano, casi siempre, lamentablemente es por necesidad. Porque ya sienten. Entonces se acuerda que le dijeron que Dios podía ayudar. Así vamos, manita. Vamos, porque ya no sé qué hacer. Está bien, qué bueno. Pero hermano, el deseo genuino, sin ningún interés de buscar a Dios, no nace en nuestro corazón. Nació allá arriba. ¿Está aquí? Dios, hermano, en el corazón de Dios se originó el deseo de habitar con el hombre. Es Él, hermano, el que desea estar con nosotros. Es Él el que quiere habitar en nosotros, aleluya. Ya cuando Él habita, bueno, uno lo alaba, lo agradece, pero es Dios, hermano, gloria a su nombre, aleluya. ¿Sí estoy siendo claro? Fue Él, hermano, por eso Él le dijo a Moisés, construye el arca primero, porque yo quiero mostrarles a todos que fui yo el que los buscó. Dice la palabra de Dios, no me buscasteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, gloria a su nombre. Fue Él, hermano, el que nos salió a buscar. Fue Él el que mandó a alguien para que tocara nuestra puerta y nos dijera, Cristo te ama, gloria a su nombre. Fue Él el que mandó a una persona para que nos trajera a esta iglesia hace no sé cuánto tiempo. Fue Él. La palabra de Dios dice que andábamos usted y yo muertos en nuestros delitos y pecados, extraviados, hermano. E Isaías 53 dice que cada uno, ¿qué cosa? Se descarrió como oveja, cada cual se fue por su camino. Pero un día, hermano, salió un hombre llamado Jesús a buscarnos, hermano, y nos encontró borrachos, perdidos, hermano. Nos encontró en adulterio, nos encontró en la cárcel, nos encontró, hermano, lejos. Yo no sé si aquí hay alguien al que el Señor haya buscado, pero a mí sí me buscó. ¿Por qué, hermano? Porque el orden de la construcción es ese, de arriba hacia abajo, porque Dios está interesado en el hombre. ¿No dice así la palabra de Dios en primera de Juan? Que nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Sí, hermano, le amamos, pero Él nos ganó en amarnos a nosotros. Bendito sea su nombre, aleluya. Él nos buscó, Él descendió, hermano, hasta acá abajo, como le mencionaba hace un momento. Él escogió aquella noche, hermano, de Navidad. Por eso celebramos la Navidad, porque Él descendió aquella noche. Y por eso los ángeles, hermano, cuando se le aparecieron a los pastores, le dijeron, he aquí tenemos nuevas de gran gozo, paz en la tierra y la buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Cuál es esa buena voluntad de Dios? Jesucristo. Y les dice, vengan, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, aleluya. Él no tenía necesidad de venir. Él se hubiese podido quedar allá arriba, hermano, recibiendo alabanza y gloria, pero Él nos vio perdidos y descarriados. Y dijo, yo voy por ellos, yo los quiero encontrar, yo quiero que ellos me conozcan. Por eso la construcción, el orden de la construcción nos dice eso, que el deseo comenzó en Él hacia nosotros. Y luego, hermano, resulta que en el 27 vimos o leemos que el último mueble, como les mencionaba hace un momento, está aquí, que el último mueble, hermano, es el altar de bronce. Harás también el altar de madera de Sittim. Ese es el altar de bronce. De 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Ahora, lo interesante de esto es que, regresando a la imagen, ciertamente les decía, fue Dios bajando hacia el hombre. Pero la puerta de entrada del tabernáculo, ¿qué cree? Que no está allá arriba, sino aquí abajo. ¿Por qué? Porque entonces eso nos dice cuál es el camino para regresar a Dios. Dios nos muestra, mira, yo quiero todo esto para ti, pero ahora tú tienes que entrar por la puerta correcta.
y subir hasta acá donde yo estoy. De manera entonces que la puerta de entrada es en el oriente. Y lo vamos a ver más adelante, pero se lo menciono de una vez. Si usted ha leído su Biblia, ¿se acuerda por qué puerta del jardín del Edén Dios echó al hombre? Por la puerta del oriente. Y dice que puso al oriente dos, ¿verdad? Dos serafines, no recuerdo si son serafines o querubines, con dos espadas de fuego, ¿verdad? Refulgentes, para que guardaran la puerta, porque por allí echó al hombre por haber pecado. Y la misericordia de Dios dice, por la misma puerta que te fuiste, es por la misma puerta que vas a regresar. Y entonces por eso, hermano, aunque fue el último mueble en ser construido, es el primero que debemos de tener usted y yo como experiencia, para poder entonces ascender y llegar a la presencia del Señor. Amén, hermano. Así que el orden de la construcción nos da justamente, hermano, ese principio espiritual. Qué maravilla, ¿no, hermano? Puede alabar el nombre del Señor. Aleluya, bendito sea su nombre, aleluya. Y muy bien, hermano. Gloria a Dios. Ahora sí, hermano, estamos ya listos para entrar al estudio del atrio. Sin embargo, quiero mostrarle una cosa más para que usted y yo entendamos. Amén. Gloria a su nombre, aleluya. Encontramos que el tabernáculo de Moisés se divide en 3 lugares, no lo sabemos de memoria. ¿Cuál es el primero? El atrio, lugar santo y lugar santísimo. Son esas 3 partes que usted ve allí. Vamos a tener ya pronto, Dios mediante, nuestros nuevos diagramas que están ahí listos, ya puestos en su lugar correcto, que es aquí atrás. Pero encontramos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Son 3 divisiones de lugares, amén. En cada una hay experiencias espirituales para nosotros. Ahora, el Señor Jesús, hermano, cuando Él hablaba de sí mismo, o más bien en una ocasión en la que Él estaba hablando de sí mismo, Él describió estos 3 lugares en sí mismo. Acompáñeme por favor al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Alguien se sabe San Juan 14, 6? ¿Sí, verdad? Si no lo sabemos, pero vamos a leerlo de todas maneras. Bendito sea su nombre. Cuando esté allí puede decir gloria a Dios. Nada más uno. Entonces nos esperamos. San Juan 14, 6, cuando llegue allí diga gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos? Digamos la palabra de Dios fuerte. Dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Wow. Amén. Me voy a regresar un poquito. Aquí Él está hablando de Él mismo, se está describiendo y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. 3 cosas. ¿Cuántos lugares en el tabernáculo? 3. Y dice, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿En dónde está la puerta de acceso, hermano? Para todos aquellos que tienen un poco más de tiempo y un poco más de entendimiento, ¿en dónde está la puerta de acceso al ámbito del Padre? ¿En qué parte de la estatura de Jesús? ¿Dónde? No. No. A ver, ustedes son una iglesia ya vieja, que sabe el mensaje. ¿Dónde está el acceso al ámbito del Padre? En el arca del pacto. Amén. Porque dice la palabra de Dios que la cabeza de Jesús o del Hijo es el estrado de los pies del Padre. Así que, hermano, arriba del Hijo, este representa al Hijo, está el Padre. El Señor Jesús dijo, porque el Padre mayor es que yo. Entonces dice aquí, nadie viene al Padre si no es por estas 3 cosas, por el camino, por la verdad y por la vida. Así que Jesús estaba dándonos, hermano, una descripción perfecta de los 3 lugares del tabernáculo. Amén. Gloria a su nombre. Camino, verdad
y vida. 3 lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. En Jesús es el camino, es el atrio, el lugar santo es la verdad y el lugar santísimo es la vida. ¿Quiere verlo en la escritura? ¿O ya acabamos aquí? Te los voy a enseñar. Proverbios 16, 17. El camino. El camino. Proverbios capítulo 16, verso 17. Bendiga al Señor, hermano. Yo sé que algunos de ustedes ya sabían todo esto, hermano, pero también sé que hay algunos que no. Entonces mejor aprendemos todos juntos, amén. Él es el camino, el atrio. Proverbios capítulo 16, versículo 17. ¿Está ahí? Dice: el camino de los rectos es apartarse del mal. Su alma guarda el que guarda su camino. Esta palabra camino, hermano, es la palabra en hebreo derek. Un camino derek, con K al final. D-E-R-E-K, derek. Y esta palabra camino, hermano, derek significa un camino que ya fue transitado. Un camino que ya fue pisado. Y cuando el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, utilizó la misma palabra derek. Ahora, cuando usted y yo vemos a Jesús como el camino en el atrio, pasa lo que dice Proverbios 16, 17. Nos empezamos ¿a qué cosa? A apartar del mal. Toda persona, ¿sí lo está viendo, hermano? ¿Sí soy claro en este sentido? Toda persona que quiere caminar con el Señor, necesariamente, indefectiblemente, se empieza a apartar del mal. Cuesta. Mira, hermano, mucha gente a la que me ha tocado hablarle del Señor no quiere nada con Dios porque he descubierto algo. Creen que Dios les va a pedir que mañana dejen todo lo que está mal. Ya para mañana debes de ser santo, ya. Si aceptas a Cristo en tu corazón, mañana ya no debe de haber ninguna cosa mala en ti. Y la gente dice: no, pues es que yo no. Lo que no saben es que tenemos un Dios paciente y misericordioso, que comienza a hacer cambios paulatinos. Y que ciertamente lo ideal sería que usted y yo para mañana ya no pecáramos. Pero ¿cuántos pecadores sabemos en este lugar ahorita, hermano, que conocemos al Señor? Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando usted y yo ponemos un pie en el camino, y el camino es representado entonces por el atrio, por la sangre, por el fuego y por el agua. Cuando comenzamos a caminar, hermano, en este camino ya transitado, que Jesús ya pasó, entonces comienza a suceder esto. Comenzamos a apartarnos del mal. Y entonces la gente dice: ah, caray, ya no soy tan enojón como era. ¿Qué pasa? Ya no soy tan rencoroso todavía, pero antes era más. Y no sé, hermano, si sea su testimonio, pero también he escuchado a mucha gente que dice: uy, hermano, me hubiera conocido. Hace 20 años yo era de lo peor. Y uno dice: ay, ¿cómo era? Pero hay personas, hermano, que de veras. Pero hay un cambio. Porque dice aquí: el camino de los rectos es apartarse del mal. ¿Y cómo nos comenzamos a apartar del mal, hermano? ¿Porque somos muy santos? ¿Porque somos los muy acá? No, nos comenzamos a apartar del mal cuando comenzamos a crecer en Jesús y a decirle: Señor, cámbiame. Señor, ya no quiero ser igual. Señor, mira, hay muchas cosas en mi interior que yo sé que no te agradan. Señor, quítalas. Y entonces el mal se va apartando y Dios nos empieza a mostrar el camino a su presencia, o en otras palabras, el atrio. ¿Sí lo dejé claro? ¿Sí? Él es el camino. Yo soy el camino, dice él. Y si tú sigues mi camino, en otras palabras, te vas a empezar a apartar del mal. Así que, hermano, mire, en un sentido, córrale, porque Cristo viene pronto y tenemos que ir a marchas forzadas. Pero en otro sentido, hermano, tenemos un Dios paciente. Y la escritura dice que Él es lento para la ira. ¿Y qué? Grande en misericordia. Porque le fallamos una y otra vez, y el Señor está allí dándonos oportunidad tras oportunidad. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a su nombre. Así que vimos ya el camino. Número 2, la verdad. Salmos. Ya estamos terminando, hermano. Estamos ya al final.
Alabe al Señor, por favor. Salmos capítulo 119. Almendra, tú me vas a ayudar a leer el versículo 105 y Abdiel el versículo 130. ¿Sí? Todos estamos en Salmos 119. Gloria al Señor, aleluya. Estamos ya en la segunda parte, es la verdad. Amén. Ya vimos, para llegar al Padre tenemos que iniciar por el camino, empezar a apartarnos del mal. Luego, la verdad. Salmo 119 y Almendra nos va a ayudar a leer el versículo 105 y Abdiel el versículo 130. ¿Estamos listos? Almendra de pie, fuerte por favor. 1, 2, 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa palabra lámpara es la mismita palabra que describe al candelero, menorá en hebreo. Cuando Jesús dijo yo soy la verdad, Él dijo yo soy la menorá, yo soy la luz de la verdad que los va a guiar al Padre. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Por eso, si usted ve, en el lugar santo predomina la verdad. Por un lado, la mesa de los panes, que es la palabra de Dios, y por otro lado el candelero, que también es la palabra de Dios, la verdad. Y dice, lámpara, menorá, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y luego Abdiel, fuerte, el versículo 130 dice 1, 2, 3. Gracias. La exposición de tus palabras, ¿qué hace? Alumbra. Así que la verdad, hermano, tiene que ver con la luz. Y si usted, hermano, ve en el gloria a su nombre, en el lugar santo está la verdad. ¿Qué hay allí? Luz. Esas 7 lámparas que usted y yo ya estudiamos en Apocalipsis son luz. Y luego, hermano, si usted ve claramente, en la mesa de los panes, hasta arriba de las 2 torres de de 6 cada una, ¿qué encontramos? Luz. Cuando Jesús dijo yo soy la verdad, se estaba refiriendo a Él como el lugar santo, como la palabra, como esa luz que alumbra. Mire, hermano, ¿sí me está siguiendo? Damos un paso en el camino del Señor, nos empezamos a apartar de mal, pero ¿qué cree? No va a tardar mucho tiempo, no va a pasar mucho tiempo para que el enemigo comience a mandar sus tinieblas y a decir, si tú eras, yo te conozco. ¿Quieres caminar con Dios? Pues ahora vas a ver lo que es caminar con Dios. Y va a empezar a mandar, hermano, esos ataques de tinieblas. Pero tenemos que recordar que Él es la verdad, o sea, que Él es la luz. Y que su luz alumbra, hermano, en medio de las tinieblas. Y por eso Juan 1 dice, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden contra ella. Así que, hermano, mientras usted y yo estamos creciendo en Jesús, nos vamos a encontrar con la luz de la verdad en el lugar santo. Amén. Y por último, la vida. Jesús como el camino, ya lo vimos, atrio como la verdad, lugar santo y como qué, la vida en el lugar santísimo. Salmos capítulo 30, versículo 5. Y con esto terminamos, hermano. Gloria al Señor. Salmos capítulo 30, versículo 5. Gracias, Señor, aleluya, te amamos, Señor, te bendecimos. Amén. Se lo voy a leer yo, hermano, dice así: porque un momento será su furor, mas en su voluntad está la vida. Por la tarde durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿En dónde encontramos la vida? ¿Qué dice? En su voluntad. Ahora, ¿por qué esto representa el lugar santísimo? El lugar santísimo, hermano, hasta allá arriba, el lugar santísimo en donde está el arca, es en donde las voluntades de nosotros se rinden a la de Él. ¿Está conmigo? Y ese, hermano, es cuando un cristiano llega hasta ese punto de crecimiento,
Es cuando uno le puede decir a Jesús: Jesús, que se haga lo que tú digas y no lo que yo digo. Y allí, ¿qué cree que encontramos? La vida. La oración más alta que un cristiano, escuche hermano, la oración más alta que un cristiano maduro puede hacer, la oración más excelsa, la oración, hermano, el nivel de oración más alto que un cristiano maduro puede hacer, la encontramos en la oración del Señor Jesús en el Getsemaní. ¿Se acuerda? Diciéndole a Dios: Señor, si tú quieres que pase esta copa de mí, Señor, está bien, que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la oración más madura. La oración inmadura es: Señor, dame, Señor, quítame, Señor, pero ¿por qué, Señor? Pero mira, pero pero aquel, pero yo, Señor, no, pero... Esas oraciones inmaduras, hermano, que todos hemos hecho. Pero la oración madura, la oración del lugar santísimo es: Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando se hace su voluntad, dice el Salmo 35, y en tu voluntad está la vida. Así que cuando el Señor Jesús dijo: yo soy la vida, lo que nos estaba diciendo en otras palabras, hermano, es: acepten mi voluntad y verán que van a comenzar a vivir. ¿No me expliqué, hermano? ¿Sí se da cuenta? Entonces este paralelismo entre San Juan 14:6 lo usamos para evangelizar, ¿verdad? San Juan 14:6, y le decimos a la gente: mira, Él es el camino, la verdad y la vida. Ve, y eso está bien. Pero hermano, hoy toma otro sentido Juan 14:6, porque entonces podemos ver que no nada más es una invitación a salvación, es una invitación a madurez cristiana, porque Él se estaba describiendo como estos tres lugares de tabernáculo: el atrio, el lugar santo, el lugar santo. Hermano, ¿quiere aprender eso conmigo? ¿Quiere comenzar a estudiar, hermano, de lleno el tabernáculo de Moisés y ver cómo Dios quiere que usted y yo crezcamos? Es maravilloso, hermano. Prepare su corazón, porque créame, hermano, que Dios va a hablarle. Ya lo está haciendo, yo creo, ¿verdad? Ya nos habló, pero Dios va a comenzar, hermano, a darnos esos detalles en donde tú y yo vamos a ver cuánta falta nos hace Jesús o cuánto tenemos de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos en pie en esta noche, hermano. Gloria a su nombre. Póngase de pie, hermano. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Pongámonos en pie. Y yo le decía al principio, hermano, la estatura de Jesús es el llamamiento más alto. Ahora, seamos honestos en esta noche y digamos al Señor: me hace falta tú. Me hace falta crecer en ti. Necesito, Señor Dios, necesito crecer en ti. Señor, me hace falta más amor, lo que hablábamos, ¿verdad? En un principio, me hace falta más paz, ser más paciente, ser más tolerante, perdonar más. Me hace falta, Señor Dios, ser más como tú, ser menos criticón, menos chismoso, menos quejumbroso, menos peleonero. Señor, me hace falta que tu estatura se desarrolle en mí, Señor. Pero por eso quiero, Señor, aprender de ti. Dame la vida, dame la verdad, dame el camino, Señor, que tú tienes para mí. ¿Puedes cerrar sus ojos, hermano, en esta noche? Cierra tus ojos. Y como tú sepas hacerlo, que estás aquí en esta noche, dile: Jesús, yo quiero, Señor, crecer en ti. Yo no quiero, Señor, ser tan inmaduro o tan inmadura, Señor. Quiero, Señor Dios, comenzar a desarrollarme en ti, Señor. Que tú puedas ver en mí un santuario, Señor. Sí, soy una tienda, Señor Dios, que no tiene mucho valor para otros, pero para ti, Señor, tengo el valor suficiente como para poner tu presencia en mi vida. Señor, yo la quiero. Dígale al Señor, hermano, con sus propias palabras: yo quiero tu vida, Señor. Yo quiero, Señor Dios, ser ese lugar consagrado a ti, ese templo, aleluya, ese santuario, Señor. Con sus propias palabras, hermano. No tiene que ser una oración rimbombante.
A lo mejor ni siquiera llena de gritos esta noche, pero sí una oración sincera, hermano, delante del Señor. Para decirle: Señor, quiero, Señor Dios, tu vida. Señor, quiero llegar a ese punto, Señor, de madurez, en donde te pueda decir: que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Quiero, Señor bendito, ser alumbrado por la luz de tu verdad. Quiero, Señor, comenzar a apartarme del mal en este camino que encuentro de tu sangre, de tu fuego, de tus aguas, Señor. Queremos crecer en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, por los principios de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos, Señor Dios, a todos en esta noche una porción de luz, Padre amado, para poder entender, Señor, que este tabernáculo perfecto, Jesús, quiere venir, Señor, a crecer en mi propia vida. Señor, te damos gracias. Endereza nuestros pies, Señor, para caminar contigo. Endereza nuestros pasos para seguirte en el camino de tu verdad, Señor Dios. Y danos, Padre amado, la capacidad de rendirte nuestra voluntad a ti, Señor, en esta noche y el resto de nuestras vidas. Te damos tantas gracias, Señor Dios, por este día. Gracias, Padre amado, porque durante todo el día, durante la mañana, durante la tarde, Señor, tu presencia estuvo aquí, Señor Dios. Y es nuestra necesidad primera. Es la necesidad más básica que tenemos, tu presencia en nosotros. Amado Dios, que en esta noche nos podamos ir, Señor Dios, de tu casa, pero no de tu presencia. Y mañana, Señor, que inicia una semana más de trabajo, de escuela, de actividades, de muchas cosas, Señor, te pedimos que seas con nosotros. Bendícenos, por favor. Acompáñanos en cada entrada y salida, Señor. Guarda nuestras vidas de todo mal. Bendice a tu pueblo, Señor Dios, por favor. En sus trabajos, en sus escuelas, en sus hogares, Señor. Y tráenos, Padre amado, en los días señalados a tu casa, Padre. Yo los bendigo. Levante sus manos, hermano. Yo los bendigo en esta noche, Señor, con la bendición que tu palabra, Señor, ha prometido para tu pueblo, que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia.